Elena tenía una frase que repetía constantemente: «Creo que me estoy volviendo loca». La decía en voz alta, la pensaba en silencio, la susurraba mientras miraba el techo por las noches sin poder dormir. No se estaba volviendo loca, pero llevaba 4 años creyéndolo. 4 años en los que alguien muy cercano a ella había reescrito su realidad tan sistemáticamente que Elena ya no sabía distinguir lo que había pasado de verdad de lo que le decían que había pasado. Esta es su historia, y es la historia de muchas más personas que no saben que tienen nombre lo que están viviendo. Antes de contarte el caso de Elena, necesitas entender qué es exactamente el gaslighting, porque es la forma de abuso psicológico más difícil de detectar que existe, y la más devastadora precisamente por eso. El término viene de una obra teatral de 1938 llamada Gaslight, y de la película que se hizo después en 1944. En ella, un marido manipula a su esposa apagando las luces de gas de la casa y luego convenciéndola de que ella lo está imaginando, que está loca, que su percepción de la realidad es defectuosa. Eso es exactamente el gaslighting, una distorsión sistemática de la realidad de otra persona con el objetivo de hacerle dudar de su propia memoria, su juicio y su cordura. Y funciona porque es lento, porque es gradual, porque cuando empiezas a darte cuenta ya llevas tanto tiempo dentro que te resulta casi imposible confiar en lo que ves y sientes. Elena conoció a Daniel a los 31 años. Era encantador, inteligente y muy seguro de sí mismo. En los primeros meses de relación, Elena recuerda sentirse vista, valorada, comprendida. Pero hubo algo que empezó a pasar tan despacio que Elena no lo identificó durante años. Las primeras señales fueron pequeñas, casi invisibles. Discutían como discuten todas las parejas, y cuando Elena intentaba hablar de lo que había pasado, Daniel lo recordaba de forma completamente diferente. Eso no fue así, yo nunca dije eso, estás exagerando otra vez. Al principio Elena pensaba que simplemente tenían memorias diferentes, que era normal, que quizás ella sí exageraba las cosas, pero fue pasando el tiempo y el patrón se repitió decenas de veces, centenares, siempre de la misma forma, siempre con el mismo resultado. Elena acababa cuestionando su versión de los hechos y Daniel salía indemne de cada conflicto. Lo que estaba ocurriendo tiene un nombre técnico en psicología: manipulación de la memoria episódica. El gaslighter no ataca la percepción de la víctima de forma directa. Eso sería demasiado obvio. La ataca de forma indirecta, sistemática y repetida, hasta que la víctima internaliza la duda como parte de su forma de funcionar. Las víctimas de gaslighting llegan a silenciar sus propias experiencias para no sentirse juzgadas de nuevo, y eso es exactamente lo que le estaba pasando a Elena. Con el tiempo, las frases que Daniel usaba se volvieron más elaboradas. Siempre haces esto. Todo el mundo me dice que eres muy difícil. Si me quisieras de verdad, no reaccionarías así. Estás muy sensible últimamente. ¿Has pensado en hablar con alguien? Esta última frase es especialmente significativa. Sugerir que la víctima necesita ayuda psicológica es una táctica clásica del gaslighting. Tiene dos efectos simultáneos. Refuerza la idea de que la víctima está desequilibrada y la desacredita frente a cualquier persona a la que pudiera contarle lo que está viviendo. ¿A quién van a creer? ¿A Daniel, que es encantador con todo el mundo, o a Elena, que según Daniel tiene problemas emocionales? Elena empezó a ir a terapia. No porque lo necesitara, aunque en ese momento no podía saberlo, sino porque parte de ella había empezado a creer que algo fallaba en ella. En terapia describía lo que vivía. La terapeuta escuchaba, y fue en esas sesiones donde Elena escuchó por primera vez la palabra gaslighting. Fue como si alguien encendiera una luz en una habitación que llevaba años completamente a oscuras. Todo lo que había sentido sin poder explicarlo de repente tenía sentido. Pero entenderlo no fue suficiente para salir. Nunca lo es, porque el gaslighting no solo distorsiona la percepción de la realidad,
distorsiona la percepción de uno mismo. Elena llevaba 4 años escuchando que era demasiado sensible, demasiado exagerada, demasiado difícil. Eso no desaparece de un día para otro con una palabra que lo explica. La investigación publicada en la revista digital universitaria de la UNAM en 2026 confirmó algo que los psicólogos llevan décadas observando. El gaslighting daña la salud mental de la persona que lo sufre de forma profunda y duradera. Sus objetivos son hacerle dudar de su propia realidad y de quién es, y cuando eso ocurre durante años, la reconstrucción lleva tiempo. Lo que Elena empezó a hacer en terapia fue algo fundamental: llevar un registro escrito de los hechos. Cada vez que ocurría algo significativo, lo escribía: la fecha, lo que había pasado exactamente, las palabras exactas que se habían dicho. Y cuando Daniel intentaba reescribir esa memoria más adelante, Elena tenía algo a lo que aferrarse, algo que no podía ser manipulado. El diario me salvó la cordura literalmente, dice, porque había momentos en que yo misma dudaba de lo que recordaba, y abrir ese cuaderno y leer lo que había escrito horas después de que pasara, eso no podía negarlo nadie. Esta estrategia, documentar la realidad por escrito, es una de las herramientas más recomendadas por los psicólogos especializados en abuso emocional para víctimas de gaslighting, porque el gaslighter ataca la memoria, y la memoria escrita en el momento en que ocurre es mucho más difícil de distorsionar que el recuerdo. El proceso de salida de Elena fue gradual. Primero fue recuperar la confianza en su propia percepción. Luego fue poner límites pequeños, negarse a aceptar la versión de Daniel cuando sabía con certeza que no era verdad. Y finalmente, después de varios meses de trabajo terapéutico, fue tomar la decisión de terminar la relación. Lo más difícil no fue decidir irme, cuenta. Lo más difícil fue dejar de sentirme responsable de lo que había pasado, porque 4 años escuchando que el problema eras tú, te lo crees. Aunque sepas intelectualmente que no es verdad, lo sientes. La recuperación después del gaslighting tiene varias fases que los psicólogos documentan de forma consistente. La primera es el reconocimiento, darle nombre a lo que pasó. La segunda es la desintoxicación emocional, aprender a confiar de nuevo en la propia percepción. La tercera es la reconstrucción de la identidad, volver a saber quién eres cuando no hay nadie reescribiendo esa respuesta constantemente. Elena tardó casi 2 años en completar ese proceso. Hoy tiene 37 años y trabaja como auxiliar en una organización de apoyo a víctimas de abuso emocional. Quise hacer algo con lo que viví, dice. No solo superarlo, sino que le sirviera a alguien más. Si mientras escuchabas la historia de Elena has reconocido algo, una frase, una situación, una sensación, toma nota de eso. El gaslighting es invisible precisamente porque está diseñado para serlo, porque si pudieras verlo claramente no funcionaría. Pero ahora tienes algo que Elena no tuvo durante 4 años, un nombre para lo que puede estar pasando. Y eso, como descubrió ella, lo cambia todo. En Mente Oculta seguimos explorando estos casos y la psicología que hay detrás. Si este vídeo te ha ayudado a entender algo que no podías explicar, compártelo. Puede que alguien en tu entorno lo necesite sin saberlo. Suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo vídeo.